Un saludo cordial para todos. Mi nombre es Gerson Muriel López Erazo. También mi compañero de proyecto es Fran Eduardo Gordon Tipaz, el cual hemos trabajado el siguiente proyecto que titula Tejiendo raíces y alas, resignificar saberes ancestrales y campesinos para una escuela rural intercultural. El proyecto tiene como referencia dos contextos. El contexto rural campesino, el cual está ubicado en la vereda Montebello del municipio de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo, y por otro lado también está el contexto indígena, el cual está ubicado en el resguardo de Mayasquer, en el municipio de Cumbal, departamento de Nariño. Contextualizando un poco, las dos regiones tienen similitudes y tienen también diferencias. En primer lugar, son zonas de difícil acceso y, como lo podemos notar, se diferencian culturalmente, se diferencian en lo social, económico, en lo organizativo, porque el uno ya lo conocemos, lo hemos dicho, tiene que ver con región y también organización indígena. Y por el otro lado hablamos de un territorio campesino ubicado acá en el municipio de Puerto Asís. A continuación hablaré un poco sobre el problema de la investigación. En las escuelas rurales de los contextos indígena y campesino podemos saber que los saberes campesinos y también los conocimientos tradicionales indígenas están continuamente marginados por contenidos urbanos y que también están estandarizados, los cuales no se alinean a las realidades culturales y también a las costumbres, tanto los hábitos de producción y la economía en los territorios. De tal manera que esto causa una pérdida de la identidad, desmotivando a los estudiantes a conectarse de una manera más activa con la escuela, y también hay esa ruptura entre la familia y también lo que es la institucionalidad, hablando de lo educativo. La investigación busca solucionar o dar una respuesta a esa necesidad de resignificar y recuperar, ¿sí?, esos saberes para su inclusión en el currículo institucional y así avanzar a una escuela con una calidad educativa rural en el marco de la interculturalidad. Continuando con la pregunta problema. Nuestro proyecto de investigación hace referencia a la pregunta: ¿qué componentes pueden potenciar la resignificación de los saberes ancestrales y campesinos para contribuir en la construcción de una escuela rural intercultural? Tenemos dos objetivos. El objetivo general de nuestro proyecto es resignificar saberes ancestrales y campesinos en una comunidad indígena y una comunidad campesina para ser reconstruidos en la formación de un currículo intercultural en la escuela rural a través de la investigación-acción. Como objetivos específicos tenemos identificar, analizar, co-crear y valorar. Identificamos todos esos saberes que encontramos en las dos comunidades, en la comunidad campesina de Montebello, departamento de Putumayo, y en la comunidad indígena del resguardo de Mayasquer, departamento de Nariño. Luego analizamos las percepciones y las valoraciones que hay en la comunidad, en los padres de familia, docentes y estudiantes. Co-crear, que es que formamos una propuesta pedagógica que incorporan estos saberes ancestrales para identificarlos y plasmarlos en las diferentes áreas. Valorar en las prácticas pedagógicas la implementación de las estrategias didácticas diseñadas y su incidencia en el logro de una educación propia. Queremos justificar este proyecto mediante la subsanación de fracturas de la escuela y el territorio, reconociendo la riqueza de los saberes ancestrales y campesinos como base del currículo
relevante, identitario y emancipador. La resignificación cultural implica valorar el sujeto rural como portador de saberes y reivindicar su cosmovisión y fortalecer el diálogo intercultural en la formación escolar. El enfoque de la investigación-acción favorece la participación de la comunidad, fortalece el tejido social y aporta a la construcción de propuestas educativas más justas, inclusivas y contextualizadas. Planteando un marco de referencia, el trabajo de investigación se focaliza en lograr un nivel de análisis, coherencia y pertinencia en la revisión de diferentes proyectos de investigación claramente definidos, del reconocimiento y la veracidad de los estándares internacionales y nacionales, los cuales proporcionan dentro de sus temáticas información en cuanto al objeto de estudio, saberes ancestrales y campesinos. Los estudios que se plantean como escenarios de análisis parten de una revisión, enfoque y estructura y métodos con los cuales se realiza un análisis de contraste y valoración de objetos de estudio para este proyecto. Tenemos internacionales y nacionales. Internacionales como el de en México, Rufino 2002, quien nos habla de la interculturalidad y las culturas campesinas. Nacionales tenemos como el investigador Cruz Forero en el 2021, que nos habla de diseño de implementación de prácticas culturales en comunidades campesinas. Continuando con el marco teórico, podemos decir que los saberes ancestrales y campesinos hacen referencia a esos conocimientos, a esas prácticas, a esos hábitos, a esas costumbres, ¿sí? Que por lo general son propios de una determinada región o un territorio y que esos son transmitidos de generación en generación, ¿sí? Y hablamos de algunos de ellos enfocados en la medicina, en la gastronomía, hablar un poco de la cultura, los hábitos, las costumbres. Entonces esos saberes hacen parte de esa identidad cultural propia, ¿sí? Y que hacen parte de esa vida cotidiana de aquellas comunidades, sean campesinas o indígenas. Y también esto, por qué no decirlo, está entrelazado en los ámbitos o en esos aspectos como son lo educativo, lo económico, el arte, la cultura y también, por qué no decirlo, las tradiciones y hábitos religiosos. Desde una perspectiva filosófica, según Foucault en el año 1997, él nos habla de que un saber es aquello de lo que se puede hablar en una práctica discursiva. En esta concepción implica que los saberes ancestrales tienen un carácter implícito de oralidad y que se transmite de generación en generación. Asimismo, también Paulo Freire en el año 2024, él nos habla en Diálogos de los Saberes, quien reconoce que ni existe un único conocimiento válido, sino múltiples formas de comprender y conocer el mundo. Esto implica horizontalidad, es decir, que nadie enseña todo, que nadie aprende todo, sino que todo aprendemos entre todos, o sea, los unos de los otros. Paulo Freire en 1970 nos habla de una pedagogía humanística y liberadora, sobre las pedagogías de la afirmación, de esa resignificación, de rescatar esa dignidad de los pueblos campesinos, afros, indígenas, en otras palabras, que se le dé un espacio, se le dé una oportunidad para entrar a la escuela y poder potenciar esas realidades propias de cada contexto. Por otro lado, también Claude Lévi-Strauss en 1993 en su ensayo Razas e Historia plantea que todas las culturas son cualitativamente equivalentes y que la diversidad cultural es un fenómeno natural e indispensable para el progreso humano. De esta manera podemos decir que los saberes ancestrales, campesinos e indígenas en el tiempo se les está dando esa relevancia, esa importancia como aprendizajes significativos. Las postulaciones de los teóricos nos lleva a entender de que las características
están orientadas de una manera muy pertinente en el proyecto investigativo, tejiendo raíces y al resignificar saberes ancestrales y campesinos para una escuela rural intercultural, el cual busca resignificar esos conocimientos culturales que han sido fracturados, desvalorizados y en algún momento olvidados, ¿sí?, a través del tiempo. Más sin embargo, se puede retomarlos, ¿sí?, como unas vivencias propias, reales, ¿sí?, de nuestros antepasados y también de los actuales, también llevándolo a la integración en esas prácticas mediante estrategias educativas, ¿sí?, las cuales deben ir integradas, ¿sí?, en un currículo propio de las instituciones educativas. Por otra parte, también la resignificación cultural, según Escobar en el año 2009, nos habla de un acto de resistencia frente a las normas establecidas. Este es un acto consciente de cuestionar y transformar lo que ya está dado, ¿sí? Entonces, abrazando y honrando el pasado, ¿sí?, y también dándole como la bienvenida y atendiendo el presente. Sin dejar también a un lado la educación rural indígena, la cual está dado en la Constitución Política de Colombia y según el decreto 0481 del 2025, donde se habla de los establecimientos educativos de un sistema de educación propia, ¿sí? Ellos también hablan también de su proyecto educativo según las cosmovisiones, los saberes ancestrales, la ley de origen y derecho mayor. No debemos dejar por un lado también un referente colombiano de Erteli en el año 2013, el cual en su postulado habla de escuelas y transformación desde las luchas del buen vivir. Este presenta bases fundamentales sobre la necesidad de entrar, ¿sí?, a recoger, a tejer y hacer ese recibimiento, esa apropiación de nuevas teorías sobre la realidad natural y las relaciones del poder en el campo educativo, ¿sí?, en el cual he marcado en unos antecedentes de repensar la escuela desde esa gran diversidad cultural, étnica, ¿sí?, el cual a partir de las transiciones actuales en las políticas de desarrollo del buen vivir, ¿sí?, como procesos de comprensión, de alternancia a unas formas que se han venido trabajando y que son de carácter exterior o occidental. Marco metodológico. Este proyecto corresponde a un estudio de tipo cualitativo, a un diseño de investigación-acción en busca de emprender y transformar de manera participativa las prácticas educativas relacionadas con los saberes ancestrales y campesinos en contextos rurales e indígenas. El estudio cualitativo permite explorar en profundidad las experiencias, significados y procesos culturales de las comunidades de la vereda Montebello y de la comunidad indígena del resguardo de Mayasquel, quienes atribuyen en sus conocimientos tradicionales, así como su resignificación de ámbitos escolares. El diseño de la investigación-acción se fundamenta con la colaboración activa entre investigadores y comunidad para generar cambios concretos en la co-construcción del conocimiento. Las matrices definidas para cada contexto, basadas en las categorías claves como saberes ancestrales, resignificación curricular, desarrollo local, que estructuran la indagación y permiten vincular conceptualmente los resultados con los objetivos del proyecto, resignificar los saberes. Esta relación asegura que el proceso de investigación no solo sea descriptivo, sino también transformador y contextualizado, participando en la integración de conocimientos endógenos en la educación rural e intercultural en los contextos campesino e indígena.
Aplicando una matriz a la comunidad indígena de Mayasquer y a la comunidad campesina de Montebello, nos detalla los conceptos claves estratégicos como saberes ancestrales y locales, resignificación, un currículo intercultural, desarrollo local, social, innovación, colaboración en herramientas pedagógicas, interculturalidad y conocimientos endógenos, mediante instrumentos utilizados para la investigación y aplicar estos saberes en contextos campesinos, destacando la importancia de estos conocimientos tradicionales en la vida agrícola, medicina tradicional, cultura propia, cultura indígena, y aborda la resignificación de saberes en el ámbito escolar para fortalecer la identidad, experiencia educativa en niños y jóvenes. Resultados obtenidos. El proyecto está enmarcado en transformar sobre esa educación que queremos para nuestras comunidades. Hemos identificado que la esencia del proyecto y la esencia de nuestra gente y la esencia de lo que hemos hecho es los saberes para nuestro pueblo. Las prácticas agrícolas, la medicina tradicional, hablamos de ese amor hacia la tierra, a los cultivos, ese amor hacia las plantas, ese amor hacia eso organizativo y comunitario que es lo fuerte de nuestra gente. La realidad es que desde mucho tiempo atrás estos saberes han sido invisibilizados, o sea, no se conocen en las instituciones educativas, de tal manera de que, más sin embargo, aparte de que no se ve y no se lleva a la práctica, los estudiantes, los educandos entienden que se aprende mejor cuando se orienta con la compañía del abuelo y cuando se orienta con el sabedor. De tal manera que hemos co-creado propuestas pedagógicas que llevarán y motivarán la transformación de la educación en nuestro territorio. Para eso hay una huerta, la creación de una huerta intercultural donde se aprenda a cultivar con nuestros abuelos, y de tal manera ese conocimiento científico también debe ir de la mano. También los diálogos de los saberes con los ancianos y los estudiantes, y ese compartir esos saberes de tal manera que se crea ese ambiente de hallazgo y también de aprendizaje de los unos a los otros. Los talleres intergeneracionales que cierran las brechas sin importar las edades. Aquí el sentido de esa investigación de la resignificación de nuestros saberes, creando y fortaleciendo esa pertinencia de educación de una manera intercultural que nos pertenece a nosotros, que nos dignifica y que nos enseña a saber y entender y poder decirle al mundo quiénes somos. Muchas gracias. Conclusiones. La investigación identifica 8 componentes esenciales organizados en 3 dimensiones: la dimensión epistemológica, la dimensión metodológica y la dimensión institucional política. La dimensión epistemológica es el reconocimiento de los saberes ancestrales y campesinos como conocimientos propios, válidos, como en un estatus equivalente al conocimiento científico occidental. Encontramos en currículos, en currículos construidos desde preguntas, problemas y necesidades territoriales, integrados en cosmovisiones, lengua materna, rituales, fiestas tradicionales. La dimensión metodológica, encontramos una propuesta pedagógica territorial. Encontramos también una codocencia intercultural y proyectos pedagógicos comunitarios. En la dimensión institucional política, hay una flexibilidad curricular, una formación docente, intercultural y la participación comunitarias vinculantes. Estos componentes no operan aisladamente, sino de manera sistemática e interdependiente. Sobre la vigencia de saberes ancestrales y campesinos, podemos concluir que una primera conclusión es que los saberes ancestrales y campesinos no han desaparecido, permanecen vigentes en prácticas cotidianas, familiares y comunitarias. En ambos contextos, en el contexto campesino y en el contexto indígena. También los encontramos, estos saberes ancestrales y campesinos, en la medicina tradicional, en la agricultura sostenible, en los conocimientos forestales y en la organización comunitaria. Otra de las conclusiones, tenemos que la transmisión integracional sigue activa, pero condicionada con factores estructurales.
contrario a la narrativa adulta del desinterés juvenil. La evidencia empírica demuestra que los jóvenes valoran y aprenden. Saber es cuando existen 4 condiciones: vinculación familiar activa, oportunidades reales de participación, reconocimiento social del valor del conocimiento y la habilidad de proyectos de vida basados en estos saberes. Como tercera conclusión, podemos decir que sobre la relación escuela y comunidad existe una disonancia fundamental entre valoración discursiva y exclusión curricular. Los 3 grupos de actores, líderes, sabedores y docentes, estudiantes, reconocen la importancia de los saberes ancestrales y campesinos. Sin embargo, en Montebello, un 50% de los docentes admiten nunca haber trabajado con saberes ancestrales y el 50% haber trabajado en saberes ancestrales. En la comunidad indígena de Mayasquer, el 100% de los docentes admiten haber trabajado